Vamos a ver ahora lo que se llama la derivación implícita. ¿Ah? La derivación implícita. Entonces, para entender cómo hallar la derivada de y con respecto a x, implícitamente, dice, debemos observar que la derivada se efectúa respecto a quién, a la variable x. Ello quiere decir que cuando vamos a derivar en términos que contienen solo a x, podemos derivar como de costumbre. Sin embargo, vamos a tener expresiones donde aparezca la variable y. Fíjense bien, una función, por ejemplo, nosotros decimos y igual a x cuadrado más 2x. Si nosotros miramos, la y está al lado izquierdo y al lado derecho solamente tenemos x. Entonces, ese tipo de función como y igual a seno de x, y igual a coseno de x más seno de x, y igual a e a la x más x cuadrado, y igual a 2x más la raíz de x. Ustedes, en todos esos ejemplos que acabo de mencionar ahorita, la y aparece al lado izquierdo y al lado derecho solamente aparece variable x. Entonces, eso significa que esa función viene dada en forma explícita, se llama, porque la y aparece despejada. A eso se le llama una función explícita. Y igual a 5x cuadrado más 2x más 3. Y igual a seno de x más coseno de x. Y igual a la tangente inversa de x más e a la x. Todas esas son funciones explícitas, porque la y aparece despejada. Pero si yo les doy una función, por ejemplo, x cuadrado y más y al cuadrado menos x igual a 0, en esa expresión no aparece ni despejada la x ni despejada la y. Entonces a ese tipo de funciones se le llaman funciones implícitas. ¿Ya? Funciones implícitas. Una función es implícita cuando normalmente no aparece ni despejada la y ni aparece despejada la x. O sea, tal vez es muy difícil poderla despejar. Entonces, el hecho de no despejar la x o la y, tenemos que utilizar un método para poder derivar ese tipo de función, donde tengamos x y y revueltos, ¿verdad? O sea, que no tenemos ni la x despejada ni la y despejada. Entonces, para establecer eso, vamos a tener que derivar tanto la variable x como también vamos a despejar la variable y, teniendo ciertos cuidados. Por ejemplo, aquí vamos a ver, en lo que viene aquí a continuación. Entonces, cuando estemos derivando de manera implícita, vamos a derivar con respecto siempre a la variable x. Hay que recordar que derivamos con respecto a x y que la y siempre va a depender de x. Eso también hay que recordarlo. La y siempre va a depender de la variable x. Entonces nosotros tenemos en la primera expresión, por ejemplo, si nosotros tuviéramos solo 3x a la 6, la derivada de 3x a la 6, eso me queda 18x elevado a la quinta. Recordemos el 6, paso a multiplicar al 3, me queda 18 y la x me queda elevado a la quinta. ¿Verdad? Aquí tengo x. Cuando tengo x no hay problema porque ya sabemos cómo derivar cuando tenemos x. El siguiente ahora, fíjense bien, tengo y. ¿Cuál sería la derivada de y? Entonces, la derivada de y simplemente se dice, esto es como que tenga acá, la derivada de y es 1, es como que tuviera x, pero ese 1 se multiplica por un y'. ¿Por qué se multiplica por un y'? Porque esta y también depende de la variable x. Entonces, la derivada de y es 1 por su derivada, por así decirlo, interna, que es y'. Entonces, 1 por y', eso me va a quedar y'. O sea, la derivada de y, recordemos, es el término y'. ¿Ah? La derivada de y es el término y'. Y eso ya lo sabemos. ¿Cuánto es la derivada de la función f de x? Es f' de x. La derivada de y, ¿cómo lo calculamos? Es y'. ¿Ah? Entonces, la derivada de y es y'. Pero le pongo el 1 solo para que miremos acá, que es como que estuviéramos derivando una variable x. ¿Qué pasa si tenemos 9y cuadrado? Bien, 9y cuadrado. Vamos a derivar 9y cuadrado. Entonces, vamos a derivar como que tuviéramos x.
La derivada de 9y cuadrado sería este 2, pasa a multiplicar al 9 y ¿qué me quedaría? 18y. Pero ese resultado todavía después lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por y', ¿verdad? Siempre que derivemos y, vamos a aumentar o vamos a ponerle por la derivada de y'. ¿Por qué se le pone esta y'? Porque esta y depende de la variable x. Entonces, una vez que uno deriva la y, dice la derivada de 9y cuadrado, 18y, por la derivada, por así decirlo, interna. O sea, la derivada que es y'. Miremos acá esta condición, este otro que tenemos por acá, y dice lo siguiente. Ahora tengo 3x cuadrado y cuadrado. Fíjese que tengo x y tengo y. Están las dos variables. Entonces, para poder derivar esa expresión, como no aparece ni solo x ni solo y, voy a tener que utilizar la regla del producto. ¿Ya? Cuando me aparezcan x y y así multiplicadas, voy a tener que utilizar la regla del producto. Entonces, al utilizar la regla del producto, recordemos la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Entonces, recordemos, sería la derivada de la primera función. ¿Cuánto es la derivada de 3x cuadrado? La derivada de 3x cuadrado es 6x, multiplicado por la segunda función. La segunda función es y al cuadrado. Entonces derivamos el 3x cuadrado, que sería 6x, por y al cuadrado. Ahora, más tengo el 3x cuadrado por la derivada de y cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de y cuadrado? La derivada de y cuadrado es 2y por y'. ¿Verdad? La derivada de y al cuadrado es 2y por y'. Por eso es que ustedes después miran un 6 acá, porque aquí teníamos 3x cuadrado por la derivada de esto, que es un 2y, 2 por 3, me quedaría 6x cuadrado, y multiplicado por y'. Es acá como que esto hubiera quedado, ¿verdad? Siempre el 3x cuadrado, y aquí tengo el 2. ¿Ah? Ahí tengo el 2. Al final es lo mismo, lo yo puse al inicio, había puesto ¿qué? Había puesto un solo valor. ¿Ya? Pero si lo dejo ahí indicado, como en este caso, tengo primero la derivada de 3x cuadrado, que es 6x, por el y cuadrado, más ahora el 3x cuadrado, que es lo que tengo acá, multiplicado por ¿quién? Por la derivada de y cuadrado. ¿Quién es la derivada de y cuadrado? 2y por y'. Recordemos que cada vez que derivamos la y, tengo que poner el término y'. Hay que recordar eso. Entonces, eso es lo que se hace para cuando vamos a derivar funciones implícitas. Si solo tengo x, derivo normal. Si tengo y, derivo normal, pero a la derivada de y hay que aplicarle el término y'. Si tengo x y y al mismo tiempo, tengo que aplicar la regla del producto. Si yo tuviera 3x cuadrado sobre y cuadrado, ¿qué tuviera que aplicar? La regla del cociente. La regla del cociente, correcto. ¿Verdad? Si ahí tuviera, si en vez de tener aquí 3x cuadrado sobre y cuadrado, tuviera 3x cuadrado sobre y cuadrado, tendría que aplicar la regla del cociente. Entonces vamos a ver cómo es que se hace para derivar implícitamente. Entonces hay una serie de pasos para esto y dice lo siguiente: cuando una ecuación que contiene a x y a y supuesto que y es una función derivable de x, se puede encontrar y', oígase bien, lo que nosotros vamos a calcular siempre es y', ¿verdad? Vamos a calcular y' de la siguiente manera. La manera de aplicarlo, de aplicar la derivada, hace lo siguiente. Uno dice, derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a la variable x. Vamos a derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a la variable x. Ya es lo primero que vamos a hacer. Ya tenemos una ecuación y derivamos a ambos lados de la ecuación con respecto a la variable x. Segundo, pasamos todos los términos que contengan dy en dx. Este dy en dx es lo mismo que diga que contengan y'. Anótenlo por ahí. Este dy en dx es lo mismo que diga y'. Pasamos todos los términos que contengan y'.
a la izquierda de la ecuación y todos los demás los pasamos al lado derecho. O sea, al lado izquierdo dejamos los que tengan Y' y al lado derecho los que no tengan Y'. El resto de expresión de valores. Número 3, dice factorizamos al lado izquierdo el dy en dx o el y'. Vamos a factorizar el y' del lado izquierdo. Y por último, después de haberlo factorizado, lo que vamos a hacer es despejarlo. Despejamos el y' para obtener la derivada de y con respecto a la variable x o obtener el valor de y' o f', como le queramos llamar. Recuerden que decir dy en dx es lo mismo que digamos y'. Es la misma condición. Es la misma condición. Entonces, a partir de ese procedimiento, vamos a resolver un ejercicio. Recordemos, vamos a derivar a ambos lados de la ecuación. Pasamos todos los términos que contengan dy en dx o y' al lado izquierdo y los que no lo contienen los dejamos al lado derecho. Factorizamos el dy en dx del lado izquierdo y vamos después a despejar. Vamos a hacer un despeje para encontrar el y'. Entonces, por acá hay 3 ejemplos propuestos. Hallar dy en dx por derivación implícita y evaluar la derivada en el punto indicado. Aquí hay 3 ejemplos. Hay que derivar las 3 y la segunda ecuación dice que hay que evaluar la derivada en este punto. Vamos a evaluar la derivada en este punto. Recordemos que cuando nosotros evaluamos una derivada en un punto, lo que estamos calculando es la pendiente de la recta tangente. Que no se olvide esa definición. Cuando evaluamos la derivada de una función en un punto particular, lo que estamos calculando es la pendiente de una recta tangente. Entonces vamos a derivar estas 3 expresiones que tenemos acá. ¿Está? Entonces vamos a ir haciéndolo uno por uno. Tenemos ahí hallar dy en dx por derivación implícita y evaluar en el punto indicado. Aquí no me piden evaluar, solamente tengo el ejemplo. Voy a derivar y cuadrado más x cuadrado y más x cubo igual a 3. ¿Por qué se llama función implícita? Fíjense bien, porque no aparece despejada la y ahí. No aparece despejada la y. Ustedes, por más que quieran ahí, no podemos despejar la y. ¿Ya? Siempre que haga una manipulación, obligatoriamente una y me va a quedar a un lado y la otra y me va a quedar al otro lado. O una x a un lado, la otra x al otro lado. Entonces, por cualquier manipulación que haga, difícilmente pues me va a quedar despejada la y. Entonces hay que derivarlo implícitamente. ¿Qué decía la derivación implícita? Que hay que despejar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Da la casualidad que aquí al lado derecho solamente tenemos 3, pero al lado izquierdo tenemos variables. Entonces vamos a derivar esto. ¿Verdad? Vamos a derivar esto. Entonces voy a ir derivando conforme lo que ya habíamos explicado. Entonces vamos a derivar. ¿Y qué nos queda aquí? La derivada de y cuadrado. La derivada de y cuadrado, recordemos, decíamos de quién. 2y multiplicado por y'. Recordemos que derivamos utilizando la potencia normalmente. 2y y cuando teníamos y derivamos y, recordemos que le aumentamos el y'. 2y por y'. Aquí tengo x cuadrado por y. Como tengo x cuadrado por y, tengo que aplicar la regla del producto. ¿Ya? Regla del producto. Derivada de x cuadrado, 2x multiplicado por y, más ahora x cuadrado por la derivada de y la derivada de y que habíamos dicho anteriormente es simplemente y'. Recordemos, la derivada de y es y' nada más. Es como que digamos, la derivada de y es 1 por y'. Y 1 por y' me queda y'. Entonces, la derivada de y es y'. Entonces ya tengo la derivada de este producto. La derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Igual a quién? La derivada de 3 me queda simplemente 0. Entonces ahora los términos que tienen y' los dejo al lado izquierdo y los que no tienen y' los paso al lado derecho. Entonces este término me va a quedar al lado izquierdo. Este término me va a quedar al lado izquierdo. Este que no tiene y' lo voy a pasar al lado derecho. Este que no tiene y' lo voy a pasar al lado derecho.
Y entonces ahí nos quedaría, ¿verdad? Pasando al lado derecho y sacando ya, hice un solo sacar factor común, nos quedaría la siguiente expresión. Recordemos que dije que al lado izquierdo me va a quedar este término y este término. Y de entrada ya saqué de factor común el y'. Si saco factor común y', ¿qué me queda en el primer término acá? Me queda nada más 2y, ¿verdad? Me queda 2y. En este término saqué factor común el y', y al sacar factor común y', ¿qué me queda? Me queda nada más en el paréntesis x elevado al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Igual, recordemos que los términos que no tienen y' se pasan al lado derecho. Entonces, ¿cuál les voy a pasar al lado derecho? Este término menos 2xy, que pasa con signo negativo, y este 3x cuadrado que no tiene y', lo pasé también al lado derecho con signo negativo. Aquí ya pasé, dejé al lado izquierdo el y' y ya lo saqué de factor común. Y ahora lo único que me queda es despejar. ¿Ya? Entonces ahora despejo el valor de y', y recordemos que si esto multiplica, ¿verdad? Recordemos que esto está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? A dividir, ¿verdad? Pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda que y' va a ser igual a menos 2xy menos 3x cuadrado entre 2y más x al cuadrado. ¿Ya? Ese sería el valor de y'. Pregunta que tengan ahí, muchachos. ¿Una pregunta con respecto a esta derivación implícita? Pregunta que tengan. Entonces siempre va a quedar y' del lado izquierdo. Al lado izquierdo siempre me va a quedar y'. Eso es lo que voy a tratar de garantizar. Ya, porque eso es lo que ando buscando. Fíjense bien. Aquí dice hallar de y en de x, que es lo mismo que diga hallar y'. Lo que voy a buscar es y'. Entonces, al lado izquierdo, de alguna manera, siempre me va a tener que quedar y'. Y ese y' va a quedar en función de quién, tanto de la variable x como de la variable y. Queda en función de las dos variables, de x y de y. Entonces vamos a continuar con el ejemplo número 2, que decía x más y al cubo igual a x al cubo más y al cubo. Vamos a evaluar la derivada. Vamos a evaluar la derivada en el punto menos 1 y 1. Entonces vamos a derivar. Recordemos que aquí, por ejemplo, si tengo x más y al cubo, es como que tenga una función elevada al cubo. O sea, aquí voy a tener que aplicar la regla de la cadena a este lado. Entonces vamos a comenzar. Y tenemos ahí, aplicando la regla de la cadena, ¿verdad? 3 por x más y elevado al cuadrado. ¿Verdad? El 3 que pasa a multiplicar por x más y al cuadrado, y ahora por la derivada interna, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de x es 1, la derivada de y es y'. Entonces aquí ya he derivado esta expresión aplicando la regla de la cadena. X más y elevado al cubo, ¿verdad? Su derivada 3x más y al cuadrado por la derivada interna, que es 1 más y'. Igual, aquí ¿qué nos quedaría? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de y al cubo es similar, 3y cuadrado multiplicado por y'. Recordemos que hemos dicho que cuando tenemos que derivar la y, por ahí tiene que ir apareciendo el y', cada vez que derivemos la variable y. Entonces ya ahí ya tengo la derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, tratar de agrupar, dejar al lado izquierdo la y', al lado derecho los que no tienen y'. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Aquí me queda 3 por x más y al cuadrado multiplicado por 1, me queda el mismo. 3 por x más y al cuadrado multiplicado por y', me queda 3x más y al cuadrado por y'. Igual a 3x cuadrado más 3y cuadrado y'. Recordemos que aquí esto lo descompuse en dos. Primero el 3x más y al cuadrado por el 1 y después 3 por x más y al cuadrado multiplicado por y'. Son los dos términos que me aparecen acá. Y ahora paso a un solo lado los términos que tienen y'.
3x más y al cuadrado y prima, que es este primer término acá. Este término que estaba al lado derecho lo paso para el lado izquierdo con signo negativo. 3y cuadrado por y prima. Al lado derecho de la igualdad me queda el 3x cuadrado, que ya lo tenía, y este término que no tiene y prima lo paso al lado derecho con signo negativo. Menos 3x más y elevado al cuadrado. Entonces ustedes pueden ver que al lado izquierdo los dos términos tienen ahora ¿qué? Y prima. Como tienen y prima, entonces lo que voy a hacer es simplemente sacar factor común el y prima. Saco factor común el y prima y ahí me quedaría 3 por x más y al cuadrado menos 3y cuadrado. Porque el y prima y el y prima lo saco de factor común. Igual a 3x cuadrado menos 3 por x más y elevado al cuadrado. Y ahora despejo el y prima, que es lo que vamos a hacer, despejar el valor de y prima. Entonces, despejando y prima, recordemos que el y prima está multiplicando a este término y como está multiplicando, entonces me queda a este término que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Pasa a dividir. Entonces, aquí me quedaría en este caso, aquí en esta condición, en el numerador 3x cuadrado más 3xy elevado al cuadrado, que es esto que estaba al lado derecho, dividido entre 3 por x más y al cuadrado menos 3y cuadrado. Saco factor común 3 en el numerador, factor común 3 en el denominador, se simplifican y lo que nos queda es esto que está acá, ¿verdad? Saqué un 3 de factor común aquí, un 3 de factor común en el denominador. Como tengo 3 en el numerador y 3 en el denominador, simplifico y solamente queda x cuadrado menos x más y al cuadrado, x más y al cuadrado menos y cuadrado. Y esto que está aquí ya es y prima. Esto es la derivada. Esta es la derivada, este es y prima. Pero me dicen que voy a derivar y después voy a evaluar en cuánto. Voy a evaluar en el punto menos 1, 1. En el punto menos 1, 1. O sea, ahí voy a evaluar. Entonces ahora lo que tengo que hacer es sustituir ese punto en el menos 1, 1. Entonces vamos a sustituir en el punto menos 1, 1 y al evaluar en el punto menos 1, 1, sustituyendo, recordemos, aquí me quedaría menos 1 al cuadrado menos 1 más el valor de 1, todo eso elevado al cuadrado. En el denominador me queda menos 1 más 1 al cuadrado menos el valor de y que vale 1 al cuadrado. Entonces menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 más 1 eso es 0, menos 1 más 1 nos queda 0 y aquí nos queda menos 1. Entonces arriba nos queda 1 y abajo nos queda menos 1, 1 entre menos 1 nos queda el valor de menos 1. Eso sería la derivada de la función evaluada en el punto menos 1, 1. ¿Verdad? Eso es la derivada. Eso es y' evaluada en el punto. Ahora, recordemos que ¿qué representa eso? Recordemos, hemos dicho, esa derivada cuando se evalúa en un punto representa la pendiente de una recta tangente a la curva en el punto, en este caso, menos 1, 1. O sea, la pendiente va a ser, la pendiente de la recta tangente va a ser menos 1 si pasa por el punto menos 1, 1, ¿verdad? Si la recta tangente pasa por este punto. Recordemos que eso es el significado de la derivada cuando le evaluamos en un punto. Un ejercicio 3, por acá, porque tenía 3 ejercicios, tenemos x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado igual a x a la cuarta más y a la cuarta. Todo esto lo tengo al cuadrado, todo esto está al cuadrado, esto lo tengo por separado a la cuarta. Como esta expresión está al cuadrado, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena y aquí también tengo que aplicar la regla de la cadena, porque tengo expresiones elevadas, toda una expresión elevada a una potencia. Entonces, aplicando la regla de la cadena, aquí me quedaría 2 por x más y a la 1, ¿verdad? Porque estaba la 2, le resto 1, me queda la 1, por la derivada interna, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? La derivada de x, 1. Y la derivada de y es y'. Entonces ya tengo aquí la derivada del primer término, de este término. Menos
la derivada ahora de este segundo término. La derivada de este segundo término también voy a aplicar la regla de la cadena. 2 que pasa a multiplicar acá por x menos y, le disminuyo en una unidad, entonces me queda x menos y a la 1 por la derivada interna, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de x es 1 y la derivada de y sería y'. Entonces ya aquí tengo la derivada del segundo término. Igual, ahora la derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. La derivada de y a la cuarta es 4y al cubo por y'. ¿Está? Multiplicado por y'. Recordemos que cada vez que derivamos y, me tiene que aparecer el y'. Entonces por acá tengo unos productos donde hay un y', aquí hay otros productos donde están y', y aquí hay otro y'. Entonces voy a descomponer esto. Esta es una multiplicación del primer término, 2 por x más y por 1, y después 2 por x más y por y'. Igual por acá. Voy a descomponer cada uno de ellos en dos términos. Entonces, al descomponer, ¿qué nos quedaría? 2 por 1, 2x más y. 2x más y por y', 2x más y, y'. Menos 2xy por 1, menos 2xy. Menos, con este menos se convierte a más 2xy multiplicado por y', ¿verdad? 2x menos y multiplicado por y'. Recuerden que estoy multiplicando, descomponiendo en dos términos. Todos los términos de arriba en dos términos. Aquí me queda 4x al cubo y aquí me queda 4y al cubo, y'. Entonces ya podemos ver ahí cuáles son los términos que tienen y'. Aquí, para pasarlo a un solo lado, este tiene y', este otro tiene y', y este término también tiene y'. Lo pasamos a un solo lado. O sea, al pasarlo a un solo lado, me queda 2x más y, el primer valor, menos más este otro valor, 2xy, sería este valor, y este término que tiene y', menos 4y al cubo, y'. Son todos los tres términos que tienen y', los dejé al lado izquierdo. Los que no tienen y', los dejo al lado derecho. Entonces, ¿qué me queda aquí? Al lado derecho tengo este 4x al cubo. Este término que está positivo pasa al otro lado con signo negativo. Y este término que está acá, que no tiene y' y que está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. ¿Verdad? Pasa con signo positivo. Y ahora saco factor común. Saco factor común el y'. Y' acá, y' acá, y' acá. Me quedaría, al sacar factor común, 2 por x más y, más 2 por x menos y, y menos 4y al cubo. Recuerden que el y' lo saqué de factor común. A este lado me queda lo mismo, 4x cubo menos 2 por x más y, más 2 por x menos y. Entonces, lo que hice acá solo fue sacar el factor común y'. Entonces, ahora me queda que y', voy a desarrollar esto que está acá, 2x más 2y, más 2x menos 2y, menos 4y al cubo. Aquí también desarrollo 4x cubo menos 2x menos 2y, 2x menos 2y. Y entonces ya he desarrollado, ahora voy a efectuar, ¿verdad? Los términos semejantes. Y al efectuar términos semejantes, ¿qué me queda acá? Y', 2x con 2x, 4x. 2y menos 2y, 0. Me queda 4y al cubo, negativo. Igual, 4x al cubo, menos 2x con 2x se simplifica, menos 2y con menos 2y nos queda menos 4y. Ahí ya lo tengo ya reducida la expresión. ¿De dónde me quedaría? Que y' va a ser igual, esto que está multiplicando acá, pasa a ¿qué? A dividir. Y ya lo saqué de factor común, ¿verdad? Saqué un 4, porque el término de aquí quedaba 4x cubo menos 4y. Y aquí quedaba 4x menos 4y al cubo, pero al sacar el 4 de factor común en ambos términos, lo simplifico los 4 y lo que queda simplemente es esta expresión. X al cubo menos y entre x menos y al cubo. Y esa expresión sería la derivada de la función. Eso sería y'. ¿Verdad?
Entonces, lo que hay que ir haciendo, ¿verdad? En todos los ejercicios es derivar normalmente aplicando la regla que sea necesaria, ¿verdad? Ya sea regla del producto, regla del cociente o simplemente regla de la cadena, y que cuando tengamos que derivar el valor de la variable y, recordemos, eso va a tener que ser y prima. Siempre que tengamos por ahí un y, su derivada es lo normal multiplicado por y prima. Y eso es lo que vamos a tratar de trasladar al lado izquierdo para después factorizarlo y despejarlo, que es lo que decía la teoría. Y de esa manera es que se calcula la derivación implícita. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta referida a los 3 ejemplos de la derivación implícita, cómo se han hecho. En el ejercicio 2, profe, Sí, vamos a ponerlo por acá. Ahí está. el segundo paso. El segundo, El esto de acá. segundo paso. Este de acá. Estoy Sí, señalando. ahí. Entonces, a ver, recordemos que aplicamos la regla de la cadena acá. ¿Verdad? Aplicamos regla de la cadena. 3 por X más Y. ¿A cuánto me va a quedar esto? Si tengo 3, le disminuyen 1 y ¿qué me queda? Cuadrado. Por ahora la derivada interna, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de X, 1. La derivada de Y, Y prima. Entonces ya tengo la derivada de este término. Igual, la derivada de 3 de X al cubo, 3X cuadrado. La derivada de Y al cubo es 3Y cuadrado multiplicado siempre por ¿quién? Por Y prima. Recordemos que dijimos que cuando derivemos la Y, por ahí tiene que aparecer siempre el Y prima. Miremos acá, cuando derivamos la X me queda 1, pero si derivo la Y sería 1 por ¿quién? Por Y prima. Por eso es que me queda acá nada más Y prima. La derivada de Y se dice que es nada más Y prima. ¿Está claro ahí? Sí, era el otro paso. ¿Sí? El paso que sigue. El otro paso que sigue es que después aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? El 3x más y al cuadrado lo multiplico por 1, ¿qué me queda? El mismo. El 3 por x más y al cuadrado lo multiplico por y prima, ¿y qué me queda? 3 por x más y al cuadrado multiplicado por y prima. O sea, lo que hago es este término de acá lo multiplico por 1 primero, este término de acá después lo multiplico por ¿quién? Por y prima. Los de este lado quedan igual, no se modifican absolutamente para nada. Gracias. Por ahí en este documento, voy a ponerlo por acá hasta el final porque eso está. También hay una tarea, aquí está la tarea que van a tener que resolver de la parte de derivadas, de órdenes superior y de la derivada implícita, ¿verdad? Por ahí hay otro tema que se llama derivada de función inversa. Eso no hay tarea ahí. Ahí no hay tarea de derivada de función inversa. Ya, en eso que está ahí. Ahí solo derivada de función, derivada de diversos órdenes y derivada de funciones implícitas. Lo que pasa es que estos temas están desarrollados a lo largo de casi todo el libro. ¿Verdad? Por eso es que miran del 5 al 20, del 31 al 34, no están juntos todos los ejercicios, están separados. Entonces por ahí, pues estos dos, el 3.2, esta primera parte es para la derivada de órdenes superior, y ya lo del ejercicio 3.6 es para la derivación de tipo implícita, que queda también para el próximo miércoles.